Buenas. Hoy os voy a explicar la diferencia entre una válvula con terminación o conexión socket-well o una válvula con acabado o terminación butt-well. Quedaros para saber todos los secretos y diferencias entre una conexión y otra. Bien, pues como os decía, voy a intentar explicar de forma rápida qué es una válvula que sea butt-well o que sea socket-well. Fijaros, tengo dos aquí. Esta válvula que tengo aquí es una válvula de aguja súper grande, hecha a medida concretamente para un cliente con conexión butt-well. Fijaros que la conexión butt-well es como un trozo de tubo que sale de la válvula. Bien, quedaos con eso. Por otro lado, aquí tengo otra válvula de aguja también enorme, pero veis que aquí no sobresale ningún trocito de tubo, sino que lo que hay es un agujero. Esta es porque es la conexión socket-well. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Básicamente es bastante intuitivo, pero la socket-well es un agujero donde el tubo entra dentro de este agujero y soldamos alrededor de este tubo por fuera, es decir, entra aquí el tubo y tenemos que soldar por aquí. ¿Y qué ventaja tiene? Que es más fácil soldar, que no hace falta hacer rayos X, porque como es una soldadura en ángulo, pues no hay ningún ensayo de rayos X que se pueda hacer, sino que lo único que tenemos que mirar son líquidos penetrantes, visual, prueba hidrostática, y normalmente se utiliza pues para diámetros pequeños. Por otro lado, soldadura butt-well. Tiene la característica que el tubo queda claramente como enfrente de un tubo con el otro. Vendría aquí la tubería así, ¡pam! Y va a parar aquí. Luego, cuando se pone aquí la tubería, soldaríamos alrededor en V de toda la válvula, de todo el conexionado. ¡Buah, cómo pesa esta válvula! Bien, pues quedaos con eso. En butt-well, las dos tuberías se ponen enfrente una de la otra y se suelda alrededor, pero en cambio en socket-well la tubería entra dentro de la válvula. Eso también se tiene que tener claro en los fittings, porque luego todas las conexiones normalmente de una instalación las respetamos. Si una instalación va toda en socket, se hace toda en socket. Tanto los codos, Ts, uniones, pero también haríamos en butt-well todo lo otro, las curvas, Ts, tal, la línea va en butt-well. Espero haber aclarado este tema y que no tengáis más dudas sobre eso. Hasta luego.